Hola, buenos días a todas y todas. Desde ANEF les damos la bienvenida a todas ustedes a este seminario internacional que hemos llamado El Camino hacia la ratificación del Convenio 190, que para todos es de suma importancia, sobre todo en los tiempos que hoy estamos viviendo. Así que bienvenidos a todos y todas ustedes quienes hoy día se inscribieron para participar de este seminario internacional. Dar la bienvenida a nuestro presidente de ANEF, José Pérez de Belli, que hoy día nos acompaña, a Nayaret Quevedo, de la Internacional de Servicios Públicos, a nuestra moderadora, Claudia Vides, y a nuestras panelistas que se están incorporando para dar inicio a este seminario, como a nuestra compañera Verónica Montúfar, de Ecuador, encargada de género de la Internacional de Servicios Públicos, y que ha trabajado arduamente en el convenio 190. Así que gracias a Verónica, a nuestra senadora y presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien hoy día también nos acompañará con una exposición, y a nuestra compañera argentina, Mara Rivera. Bienvenidas todas y todos ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy, y a todos nuestros asistentes, que ya llevamos alrededor de 60 personas que nos están acompañando hoy día en este panel, compañeros dirigentes y dirigentes de diversas asociaciones de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y de otras organizaciones compañeras, como del Comité de Mujeres de la ISP Chile. Darle las bienvenidas nuevamente y reiterar las gracias, sacar el máximo provecho de lo que hoy día, del conocimiento que hoy día podamos obtener sobre el convenio 190. Quiero partir y que demos inicio a este seminario internacional con las palabras de bienvenida y el saludo del presidente nacional de la ANEF, José Pérez de Belli. Muchas gracias, compañera Marcia Lara. También, bueno, felicitarte junto con el equipo de nuestra Internacional de Servicios Públicos por este espacio, por este encuentro que permite, como tú señalabas, forzar y reforzar las acciones, ¿cierto?, y la energía para que países como el nuestro pueda ratificar, el gobierno de Chile, el Estado de Chile, ratificar el convenio 190, en un contexto que nos atraviesa frente a una situación que como sociedad también está demandante, está siendo autoconvocada todos los días en nuestro país, en la capital, en Santiago, en Chile, en región. Saludar, tú mencionaste el vocativo, pero también es un honor y un privilegio estar con panelistas que son de una trayectoria internacional importante, acompañamiento desde nuestra condición de clase, en tanto también dirigentes sindicales, Mara, Verónica, bueno, Nayaret Quevedo, gracias también por la disposición y las coordinaciones permanentes como representante de la ISP aquí en Chile. Creo que es fundamental también, no ahora, sino que desde hace muchos años es un brazo importante también que releva el debate, que permite también poner en el centro del foco hoy día. No solamente como un hito más, esta materia que nos convoca, que es el convenio 190 de la OIT, sino que también aquellos aspectos que están vinculados también con el rol y la importancia de nuestras compañeras mujeres en el Estado. Nosotros hablamos desde el Estado, la ANEF representa, y bueno, y del Estado casi un 60% son mujeres, un poco más hoy día. No puede darnos lo mismo, como asumimos también este desafío de esta ratificación del convenio 190. Bueno, y Claudia Vides, también gracias por esta posibilidad también de una bueno, amiga y compañera de mucho recorrido y de lucha también desde los años históricos que tiene también la recuperación de la democracia y antes también en dictadura, bueno, y también desde su experiencia profesional, de su compromiso con la sociedad, permitió también, yo creo que una excelente moderadora con ese énfasis que tiene Claudia. Así que también aprovecho de dejar esa licencia. Entiendo que se va a sumar la senadora, bueno, presidenta del Senado de la República, mujer, que hace poco fue mancillada, ¿cierto?, en su dignidad como ser humano y como mujer por un misógino, digamos, que no representa lo que queremos cuando somos servidores y servidoras públicas. Yo creo que eso también me permite también reconocer en la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, el compromiso, el trabajo vinculado con las estructuras también social y sindical, y como ha puesto también un sello en su mandato como presidenta del Senado. Yo creo que es importante también
los reconocimientos son escasos, pero este reconocimiento es especial para su persona, para su figura, para la segunda autoridad de nuestro país, la República de Chile. Creo que también merece nuestro cariño permanente, nuestro respeto y reconocimiento por ese trabajo político parlamentario. Dicho eso, bueno, nosotros desde la ANEF hemos asumido también, junto con la Central Unitaria de Trabajadores y contra los movimientos sociales, impulsar esta ratificación del convenio 190, un convenio que esperamos, no sé, esperamos, digamos, la expectativa y la esperanza está puesta también que el Estado y el gobierno asuma, sobre todo el Ministerio del Trabajo, ¿cierto?, con la fuerza también de la movilización social y sindical, esta ratificación. Yo creo que nuestros hermanos argentinos, uruguayos han dado ahí señales claras de cuál es el compromiso que debe estar también en esta ratificación. Y para nosotros es importante asumir también, porque eso es algo que está dentro también de un repositorio de muchas normativas. Tenemos normativas que están en nuestros países, en América Latina, en el Caribe. Hay normas que específicamente están vinculadas también a estas primeras normativas primarias, ¿cierto?, de primera generación, que son la violencia de lo que es intrafamiliar o doméstica, que se conoce, pero también el salto que se ha dado, que incluso el año pasado en una ley que se permitió modificar el Código Penal también, y el Código Procesal para tipificar y lo que es el femicidio. Pero eso es un componente frío, lejano. Lo que hoy día también este convenio entrega y que esperamos no solamente sea una carga más adicional administrativa, burocrática, sino que entendemos que tiene que orientarse en un cambio cultural, de quienes somos también y asumimos los liderazgos, tanto desde el punto de vista de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de nuestras compañeras y compañeros, y por eso la importancia de este seminario y la importancia de estos testimonios que vamos a escuchar de Mara y Verónica y por supuesto de Marcia y de Nayaret, en la importancia que nosotros asumimos con mucha fuerza el desafío como ANEF. Seguimos insistiendo, ¿cierto?, en ese principio y en ese derecho que a igual trabajo, igual salario para nosotros es fundamental, y como también subsiste esta diferencia, ¿cierto?, que conocemos y que nos han enseñado las compañeras también luchadoras del mundo feminista, nuestras compañeras del mundo social, sindicalistas, defensoras del territorio, comuneras, mapuche también, como un puesto también en el centro, que todavía esta división del trabajo que sustenta también estos pilares básicos de un sistema patriarcal que nos han enseñado con mucha sabiduría nuestras compañeras y que subordina a las mujeres, ¿cierto?, en una diferencia en las responsabilidades que nosotros en el Estado no vemos. Hay compañeras que los titulares son varones y las subrogancias las mujeres. Eso es anacrónico, es un desafío también permanente. Ni hablar de la violencia o el maltrato, ¿cierto?, que sufren nuestras compañeras de manera anónima. Cuando se visibilizan, son los procedimientos administrativos, conocidos como investigaciones o sumarios, que no resultan, que no sirven, que están totalmente desconectados de una demanda internacional que es el respeto incondicional a nuestras compañeras, en tanto son nuestras compañeras permanentemente en esta vinculación, principalmente en el rol del Estado, en el ámbito laboral, y en otros tantos e importantes funciones que tenemos. Y por eso que nuestro compromiso es seguir empujando junto a todos los movimientos sociales y sindicales y agradecer este espacio a nuestra Internacional de Servicios Públicos porque ha permitido poner permanentemente este compromiso que no solamente se cruza con las actividades, un programa que es bastante amplio de nuestra confederación, y va más allá incluso que nosotros hemos adherido como ANEF a la huelga feminista, y así lo ratificamos ayer en el Estado Nacional, en sus 100 formas, y por lo tanto también invitamos a las compañeras también a mantenerse atentos, disponibles, y por supuesto en unidad y organización a que esta ratificación sea no solamente una consigna, sino que sea un eje estratégico en nuestro trabajo sindical. Compañeras y compañeras, muchas gracias, y gracias compañera Marcia Lara por su fuerza, por su presencia y por su liderazgo como vicepresidente de género de la ANEF. Buen día a todos y todas los conectados, compañeras sindicalistas y compañeras que están trabajando en el territorio nacional y también acá en pandemia, que seguimos enfrentando y ayudando a la ciudadanía que está sufriendo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. No te escuchamos, Marcia. Muchas gracias al presidente de ANEF, José Pérez de Belli, por sus palabras y de bienvenida a este año sindical. Y por supuesto, en el mes de la mujer no podemos quedar ajenas a participar de miles de actividades que vamos a tener durante este año por las diversas organizaciones. Ahora damos la bienvenida a nuestra compañera Nayaret Quevedo Milán,
secretaria subregional para el Cono Sur Chile, ISP. Bienvenida, Nayaret. Muchas gracias, Marcia, primero por la invitación. Gracias a todos los participantes, las participantes que se están sumando a este seminario, porque he visto saludos que vienen desde Arica a Punta Arenas, por lo tanto estamos literalmente y en la virtualidad en todo Chile. Un saludo a la agrupación de empleados fiscales, ANEF, y a su máxima autoridad, José Pérez de Belli, a Marcia Lara, en su rol de vicepresidenta de la mujer, que ha venido impulsando el trabajo de género en la ANEF hace un par de años a través de campañas, talleres de formación, que han permitido que hoy compañeras estén en mejores condiciones para liderar justamente los procesos de incidencia dentro de la organización más grande que tiene Chile de empleados fiscales como es ANEF. Y su presidente también lo destacó en esa medida. Y que solo, además, algunos días estuvo conmemorando el asesinato de su presidente, Tucapel Jiménez, por parte de agentes de la DINA en la dictadura de Pinochet. Así que también mi reconocimiento a don Tuca, como le decíamos. Un saludo fraterno de la Internacional de Servicios Públicos, esta federación mundial que congrega a más de 30 millones de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos en más de 154 países en el mundo, y que lucha día a día no solo por mejorar las condiciones laborales de quienes representa, sino que también por reivindicar la igualdad de género en el mundo del trabajo, incluida en las organizaciones sindicales. En el último año, los comités de mujeres de la región, especialmente del Cono Sur, que es mi ámbito de trabajo concreto, han venido celebrando actividades importantes para avanzar en la prevención de la violencia de género en los puestos de trabajo, sobre todo en el marco de la pandemia. Y puedo decirles que las mujeres de la ISP estamos comprometidas y decididas a impulsar el cambio en nuestras organizaciones y también en el mundo, sobre todo después de ver los límites de una economía patriarcal que ha delegado en los hogares y en el trabajo no remunerado de las mujeres el cuidado de la vida y donde la violencia se ha incrementado en esta coyuntura de crisis. Esta actividad, de hecho, es parte de esa estrategia que nos fijamos en el año 2018 respecto a impulsar con mayor coordinación entre las organizaciones afiliadas en Chile para generar una sola estrategia que permitiera avanzar en la erradicación de la violencia hacia la mujer en el mundo del trabajo, del empleo público, y trabajar en la sensibilización de las bases a través de nuestra campaña mundial y proyectos de formación para lograr por fin la ratificación del convenio 190 de la OIT, instrumento histórico cuya normativa, que es la normativa internacional que tiene como objetivo poner fin a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo, y que es hoy día el tema principal de esta actividad. Durante años, las afiliadas de la ISP en las Américas han venido acumulando muchas experiencias contra la violencia hacia la mujer, se han integrado a todos los movimientos sociales que luchan en contra de la discriminación y el sexismo, denunciando permanentemente el machismo arraigado en nuestra sociedad, en especial en el mercado del trabajo, donde las mujeres trabajadoras sufren maltrato, acoso sexual y en muchos casos incluso están expuestas a la muerte. Por eso urge avanzar en el diseño de políticas públicas que detengan la violencia laboral, que sean claras y definidas, que se expresen en los niveles globales, nacionales y también locales, que se consagren instrumentos a nivel mundial que obliguen a los gobiernos a impulsar justamente estas políticas, y creemos en este marco que la ratificación del 190 puede hoy marcar la diferencia. Por esto es importante que las organizaciones sindicales sean vistas como actores imprescindibles en la erradicación de la violencia contra la mujer en los puestos de trabajo del empleo público. Celebro este encuentro organizado por la Vicepresidencia de la Mujer en la ANEF. Queremos seguir por este camino, por este buen camino de estos últimos años,
Queremos seguir fortaleciendo el papel de los comités de mujeres a nivel de las Américas, pero también a nivel de Chile. Queremos desarrollar y promover servicios públicos de calidad con una perspectiva de género y su papel en la creación de justicia de género y desarrollo sostenible. Queremos promover y proporcionar instrumentos a las afiliadas para que promuevan el empoderamiento de las mujeres. Queremos seguir trabajando para garantizar que se respete la paridad de género en todas las estructuras de la ISP y empoderar a las mujeres para que asuman puestos de liderazgo también en sus organizaciones. En fin, queremos seguir reunidas en espacios como este, pero para transformar nuestros sindicatos y el mundo también. Queremos ser parte de los procesos históricos de nuestros países, como hoy día es la constituyente en Chile. Queremos decirles a quien nos escuche que nunca más sin nosotras, porque no puede producirse una verdadera transformación del orden mundial si no transformamos la normalidad que nos oprime, que nos venía oprimiendo, en una normalidad que reconozca, apoye y comparta nuestra carga colectiva de trabajo reproductivo y de atención en nuestros sistemas de salud y servicios sociales, con servicios públicos que respondan a la necesidad de los hombres y las mujeres, a la igualdad de acceso y de trato en los mercados laborales y a una tolerancia cero a la violencia de género. Por eso decimos fuerte y claro desde la ISP, ratifiquen el convenio 190 ya, y creo que esta iniciativa es un paso para aquello. Muchas gracias a quienes nos están escuchando y particularmente muchas gracias a ti, Marcia, por esta iniciativa. Muchas gracias, Nayaret. Siempre es un gusto contar con tu presencia y con tus conocimientos que hacen más grande y nos empoderan a las dirigentes y a los dirigentes en estas materias que son muy necesarias, como tú los has expuesto. Muchas gracias. Ahora les quiero invitar y presentar a nuestra moderadora para este seminario, nuestra compañera Claudia Díez Castillo, magíster en Estudios de Género y Cultura de la Universidad de Chile, investigadora y académica en salud sexual y reproductiva, aborto y derechos y género de políticas públicas. Bienvenida, Claudia, y dar las gracias por todas las veces que nos has acompañado, dado a que tus vastos conocimientos nos han hecho a nosotros como mujeres de ANEF empoderarnos de este tema y seguir avanzando, porque aún nos queda bastante en este camino. Bienvenida, Claudia. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Sí. Bienvenida, Claudia. Gracias. Buenos días a todas y a todos y a todes. Bueno, para mí ha sido un gusto poder moderar el inicio de este seminario internacional de la ANEF, que lleva por nombre Camino hacia la ratificación del convenio 190. Y creo que como ya han señalado tanto José como Marcia y también compañera que habló ahora último, quisiera decirles que en realidad es un desafío permanente para el mundo de las mujeres lograr avances, ¿no? Y lograr que se nos escuche en distintos ámbitos. Y yo creo que a pesar de que tenemos todavía muchas deudas en materia de políticas públicas, en materia de igualdad de género y en materia de justicia, ¿no? Y equidad, creo que sin embargo también tenemos muchas cosas por las cuales alegrarnos, ¿no? Y creo que se hace bien para el espíritu, para poder seguir luchando por nuestros derechos y obviamente por el reconocimiento de ellos, sobre todo en este proceso que iniciamos ahora en Chile, el proceso constituyente, que es un proceso inédito en la historia de los países latinoamericanos, y por qué no decirlo del mundo, con una participación paritaria, que eso nos pone aún mucho más desafío a las mujeres, y que por supuesto también nos pone desafíos de introducir en la nueva Constitución nuevas formas de convivir, nuevos pactos sociales, nuevos reconocimientos de derechos que aún incluso en Chile no han sido ratificados. Y bueno, como moderadora me toca el papel bueno de empezar, digamos, y de presentar, pero también de poner ciertas condiciones, sobre todo para las panelistas y para la audiencia.
Hoy día tenemos tres panelistas, como había presentado Marcia. Por un lado, Verónica Montúfar, la senadora y presidenta del Senado, Senadora Adriana Muñoz, y Marcia Rivera. Ellas tres nos van a dar algunas miradas distintas sobre lo que le ha preguntado, digamos, la ANEF, para que den algún, no respuestas como cerradas, sino que más bien una reflexión respecto a los temas que nos convocan hoy día y que tienen que ver básicamente con la ratificación del convenio 190. Tenemos alrededor de 15 minutos, yo voy a avisar 3 minutos antes, 5 minutos antes para dar espacio al cierre a cada una de las exponentes. Y después vamos a tener un espacio para 3 preguntas de todas las personas, principalmente mujeres, por lo que veo acá en la gente que está escribiendo, ¿no? Para preguntar a las panelistas. Vamos a empezar con Verónica Montúfar, y hay 2 cuestiones principales que se le preguntó a Verónica. Una sobre la visión general del proceso de construcción del convenio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que es el principal reto, ¿no?, que tiene la ratificación del convenio 190, y también las oportunidades y los desafíos que representa para los sindicatos de los servicios públicos en particular en el mundo y las trabajadoras en particular, ¿no?, sobre este convenio. Quisiéramos darle la bienvenida a Verónica. Muchísimas gracias. Aquí estoy. Hola, Verónica. Gracias. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación del día de hoy, y quiero presentar formalmente los saludos de nuestra secretaria general, la compañera Rosa Pavanelli, quien da un fraterno, caluroso, pero también combativo saludo a la ANEF y manda sus recomendaciones de que este momento histórico en Chile es un momento en donde el sindicalismo del sector público tiene que tomar la bandera y tener una actoría como un movimiento en pos de la justicia social y en pos de la generación de nuevos derechos. Creo que el proceso constituyente es un proceso que posibilita eso, y la secretaria general de la ISP manda ese mensaje a los compañeros y compañeras de ANEF. Bueno, para mí creo que es un proceso marcado por diferentes elementos, tanto el elemento de coalición al interior del movimiento sindical internacional, que vivió la construcción del convenio 190, pero también la evidencia y el valor que tenemos que dar al tripartismo al interior de la Organización Internacional del Trabajo y al proceso tripartito al interior de la Organización Internacional del Trabajo. Yo quiero, para poder hacer la presentación, compartir con ustedes un pequeño cuadro. Aquí está, para poder ir haciendo una reseña ordenada de las preguntas que tú me has hecho. Entonces, vamos con ello. Creo que el proceso de construcción del convenio, como les había manifestado, es un proceso que inicia desde el movimiento sindical internacional, y es un proceso que eleva la preocupación fundamentalmente de la gran incidencia de la violencia de género en el ámbito laboral. Creo que ese es el núcleo central del aparecimiento y de la necesidad de generar un nuevo instrumento internacional en el mundo del trabajo. Esto inicia hace décadas ya. No obstante, única y exclusivamente a partir del año 2015, el Consejo de Administración de la OIT, la instancia de gobierno mayor de la OIT, que es una instancia tripartita, pone ya en agenda y dice, muy bien, vamos a discutir la adopción de un nuevo convenio internacional en la Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2019, para tener su segunda discusión y aprobación en el año 2020. Como es de conocimiento, la normativa internacional del trabajo necesita ser discutida en 2 oportunidades en el ámbito más grande de la organización internacional, que es la Conferencia Internacional del Trabajo.
A partir de esa decisión, en el año 2015, tuvimos un proceso que inicia en el año 2016 con una reunión de expertos, expertas, tripartita, que va poniendo forma al contenido de del convenio y genera dos elementos fundamentales que posteriormente vamos a ver cómo eso se vaya tomando cuerpo al interior ya del contenido. El encuentro de expertos, esta primera reunión de expertos y expertas, decide dos cosas. En primer lugar, que este instrumento no iba a ser un instrumento única y exclusivamente que hable sobre la violencia contra hombres y mujeres en el lugar de trabajo, sino que iba a ser un instrumento que hable sobre la violencia y el acoso de manera general, le quita esa definición de hombres y mujeres, una definición binaria, una definición para el mundo actual corta, ¿sí? Y plantea un elemento general, no contra hombres y mujeres, es un instrumento sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Es decir, que esa reunión en 2016 abre dos espacios fundamentales. El primero, el juntar la violencia y el acoso como un solo concepto, y el segundo, el abrir el lugar de trabajo al mundo del trabajo. Dos elementos fundamentales que creo que son una marca que le da a este instrumento internacional como un instrumento internacional de un rasgo progresista sin igual. El segundo elemento, entonces, después de la reunión de expertos en el 2016, fue un primer documento que el departamento técnico de la OIT realizó en relación a mirar, hacer una evaluación sobre cuál es la legislación y las prácticas que ya existen a nivel de los países sobre el tema de regular la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En el 2017. En el 2018 se da una consulta en el nivel nacional, es decir, que se envía a cada uno de los Estados miembros para que a su interior los gobiernos puedan hacer un debate tripartito sobre los elementos fundamentales de este convenio y la necesidad y cuáles serían los puntos que desde la perspectiva nacional serían importantes desarrollarlos. Y tenemos con ello un primer borrador en el año 2018 que pasa a discusión en la Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2019, la primera discusión. Se da la segunda en el año 2020, en donde se aprueba el instrumento que entra a un momento de ratificación frente a los estados. Imagínense el año 2020, en junio del 2020, y la primera ratificación se da en junio del 2021. Por lo tanto, la entrada en vigencia del convenio es en esa fecha, digamos que en junio del año 2021. Yo quiero plantearles 7 elementos, que son los 7 elementos que como Internacional de Servicios Públicos hemos reflexionado en función de que nos parece que este instrumento es un instrumento de vanguardia y es un instrumento que posibilita, abre oportunidades para el desarrollo del diálogo tripartito, el acuerdo tripartito, pero sobre todo la posibilidad de generar tanto disposiciones, garantías y previsiones en el plano más preventivo sobre el tema de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Estas que son oportunidades veo también como desafíos y quiero plantearles también como desafíos, es decir, hacer ese juego entre que una oportunidad puede ser un desafío en el ámbito nacional y en el ámbito nacional los desafíos fundamentalmente se juegan en términos de la correlación de fuerzas que tiene el movimiento sindical junto o frente a otros actores de la sociedad, entre ellos las tendencias mismas políticas que hegemonizan un gobierno. ¿Cuáles son estos 7 elementos? El primero, y creo que el fundamental, es
el aparecimiento de un nuevo derecho en el ámbito internacional, ese nuevo derecho de un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Es decir, antes del 2020, esto no aparecía como un derecho laboral fundamental, sino que aparecía de pronto como un deseo, como una necesidad. Pero ahora el aparecimiento del convenio, la adopción del convenio, además de ser una adopción tripartita, posibilita el aparecimiento de este nuevo derecho. Es decir, que en una coyuntura mundial, política, de regresión de derechos laborales, el convenio y la correlación de fuerzas que vivimos en el año 2019 y 2020 hace o posibilita el aparecimiento de un nuevo derecho. En segundo lugar, lo que ya les había mencionado, pero que es un tema fundamental, es la adopción de un concepto único que unifica lo que significa la violencia y el acoso. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque la diferencia entre violencia y acoso podía haber sido asumida de manera muy relativa, de manera muy discrecional, y por lo tanto la discusión se dio en la importancia de generar un solo concepto. Entonces ustedes verán en todo el detalle, en toda la redacción del convenio, que la violencia y el acoso van siempre unificados. No hay una definición de violencia por un lado, una definición de acoso por otro. En tercer lugar, el tema de haber planteado que la violencia y el acoso basada en el género es un eje transversal en el mundo del trabajo. Este convenio no es un convenio sobre violencia de género en el mundo del trabajo. Este convenio es un convenio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo a cualquier individuo, cualquier persona que viva, actúe, interactúe en el mundo del trabajo, sea mujer, sea hombre, sea empleador, sea trabajador, sea tercera parte, sea proveedor, sea paciente, ¿sí? Es decir, toda persona que entra en interacción en el mundo del trabajo está protegido por este convenio, a la vez que está siendo limitado por este convenio de su actuación, digamos, en asuntos de violencia y acoso. En este sentido, el mirar el convenio 190 como un convenio que única y exclusivamente plantea los temas de género es una reducción, digamos así, de lo que implica el convenio 190. El convenio 190, como les manifiesto, transversaliza la violencia y el acoso con motivo del género, pero no es única y exclusivamente un convenio sobre la violencia contra las mujeres o sobre la violencia contra las diversidades y los distintos géneros que entran en cuestión en el mundo del trabajo. Y me parece fundamental también aquí decirles que el convenio, por lo tanto, habla sobre la organización de los procesos de trabajo, habla sobre el tema de la división social del trabajo y la jerarquización de esas relaciones laborales en el mundo del trabajo, en donde de alguna manera podemos ser víctimas o victimarios todos y todas quienes participamos en el mundo del trabajo. Un cuarto elemento que también es fundamental y desde la perspectiva de las organizaciones sindicales es que este convenio hace honor al tema de los principios fundamentales de las normas de derechos humanos en el nivel internacional, y esto implica la indivisibilidad, la interdependencia de los derechos humanos entre sí y por lo tanto de los derechos en el mundo del trabajo. Y reconoce entonces la importancia y la necesidad fundamental como un derecho de primer piso de la libertad y la negociación colectiva para el tema de poder realmente ejercer este otro derecho de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Y un quinto elemento que plantea este convenio es el tema de la no discriminación a ningún actor en el mundo del trabajo. Y aquí ponemos con mucha claridad el tema de la no discriminación por razones de opción e identidad sexual, la no discriminación por pertenencia a una nacionalidad, a una etnia, a una raza, la no discriminación por su estatus migratorio, por su relación contractual. Es decir, un conjunto de otras dimensiones interseccionales que pueden estar haciendo también un elemento de mayor fuerza, de mayor presión, de mayor vulnerabilidad a ciertos sectores para el tema de ser víctimas de violencia y acoso. Un sexto elemento, y creo que fundamental para los sindicatos en el sector público, que este instrumento internacional es el único y primer instrumento internacional que, sin ser un instrumento exclusivo de los trabajadores y trabajadoras del sector público, habla de la inclusión del sector público dentro de su ámbito de aplicación, es decir, trabajadores y trabajadoras del sector público, pero también al Estado como empleador. Es fundamental porque única y exclusivamente habíamos tenido 2 convenios en la historia de la normativa internacional del trabajo, únicamente 2 convenios que hablan sobre el sector público de manera explícita, el convenio 151 y el convenio 154. El último elemento que también es fundamental es la transversalización sobre los temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La violencia y el acoso es un tema de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto tiene que también mirarse esos elementos en términos de su consideración. Quiero decirles cuál es el estado actual de la ratificación y me haces nomás una manito ahí cuando ya Sí, se me ya vaya. quedan 3 minutos, pero bueno, vamos a dar 5 para que termine realmente. Sí, claro. Bueno, ¿cuál es el estado actual de la ratificación y la entrada en vigencia? Nosotros tenemos, como les había mencionado, países que ya han hecho la ratificación. La primera ratificación fue realizada el 12 de junio del 2020 por Uruguay. La segunda del 25 por Fiji, Namibia el 9 de diciembre del 2020, Argentina el 23 de febrero del 2021 y tenemos 3 otros países que ya terminaron su proceso interno de ratificación, tienen todavía pendiente la remisión ante la Organización Internacional del Trabajo de su ratificación formal. Es decir, que dentro de la normativa de la OIT, un convenio entra en vigencia cuando 2 estados han ratificado. Por eso es que la vigencia del convenio 190 data del 25 de junio, cuando se cumple la ratificación de Fiji, y va un año después. Es decir, un año después de la segunda ratificación, el convenio entra en vigencia. ¿Qué significa esto de entra en vigencia? Entra en vigencia para estos países, por supuesto que sí, pero entra en vigencia como un instrumento internacional del cual todos los Estados miembros, ratifiquen o no, en algún momento tendrán que informar a la Oficina Internacional del Trabajo qué ha pasado. ¿Por qué no se ha dado la ratificación o cómo su legislación nacional está en correspondencia con el convenio? Entonces, esta fecha, 25 de junio del 2021, en donde ya va a entrar en vigencia el convenio, creo que también es una fecha histórica. Y nosotras, como Movimiento Sindical Internacional, en esta fecha vamos a hacer un lanzamiento a nivel internacional de un material educativo justamente para nuestras organizaciones en términos de mirar qué hacer, cómo hacer, tanto para el proceso de ratificación como para el proceso de implementación. Bueno, la ISP ha tenido varios momentos importantísimos en términos de su estrategia a nivel internacional.
Dos de ellos, el primero, a partir del tema de la ratificación, fue una reunión estratégica que mantuvimos con los comités de mujeres y con el Comité Mundial de Mujeres en el año 2019 para poder mirar qué hacer en el año 2020 y ya en el año 2020 el tema de poder generar las estrategias ya para la ratificación e implementación. Bueno, tengo aquí, y quiero más bien pasar rápido esto, son 6 elementos que yo he planteado como realmente situaciones que tomar mucho en cuenta ya al momento de una implementación. Porque la normativa internacional del trabajo es, digamos, para muchos el piso de una normativa nacional. Para otros es el techo. Entonces, y eso da cuenta del avance legislativo de los países. Y creo que uno de los elementos, hemos identificado 6 elementos que podrían ser elementos que hay que tomar mucho cuidado ya al momento que esa ratificación se dé y que ya se entre en vigencia en cada uno de los países. Voy a señalar muy rápidamente. El primero, el tema de que si bien se plantea que la violencia y el acoso es un solo concepto, el convenio deja abierto para que en el nivel nacional eso pueda ser de una manera distinta y que se pueda abrir el concepto en 2. Por un lado. Por otro lado, el tema de la consideración de las terceras partes dentro del mundo del trabajo como una consideración más cuando proceda de acuerdo a la coyuntura, bueno, no a la coyuntura, a la relación, al contexto nacional. Y de igual manera el tema de los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Los grupos en situación de vulnerabilidad fueron una de las discusiones más fuertes que se tuvo y el donde menor acuerdo y consenso hubo durante la discusión. Por lo tanto, el convenio dejó en términos generales esta disposición y omitió el hacer una lista de cuáles son estos grupos, ¿no? De igual manera, el tema de la situación de la prevención de los temas de violencia de género y particularmente de violencia doméstica, ¿no? El tema de la violencia doméstica está involucrado dentro del convenio, pero de alguna manera tuvo una situación de decir, bueno, la violencia doméstica afecta el mundo del trabajo, pero no es una responsabilidad del empleador la violencia doméstica. Por lo tanto, la violencia doméstica tiene que ser considerada, no obstante, tiene que ser considerada bajo diversos elementos, ¿no? Ahora nosotros vemos en el contexto actual que la violencia doméstica es ahora parte del mundo del trabajo, es indiscutible por el tema del confinamiento y el teletrabajo. Entonces, más bien, lo que habría que hacer es tratar de generar un mayor avance en esta disposición, porque la realidad nos ha demostrado que es posible, que ahora, mejor dicho, no es posible, ahora la violencia doméstica es violencia en el mundo del trabajo también, ¿no? Bueno, y eso, y finalmente decirles que continuamos con la campaña y esas es nuestras insignias de ratificación del convenio 190. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Verónica. Verónica, como ustedes saben, es la responsable mundial de la Internacional de Servicios Públicos, ICP, en materia de género. Y por supuesto, ustedes se dieron cuenta que es ecuatoriana y damos muchos agradecimientos por su breve y profunda descripción, ¿no? Y análisis de lo que es el convenio 190. Ahora quiero dejar con ustedes a la senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado, socióloga, también colega, quien se va a referir también a las implicancias
más bien a la expectativa legislativa que hay de la ratificación del convenio 190 de la OIT en Chile, en el marco del escenario actual, y cómo esto también va a influir, ¿no? Y cómo se puede involucrar en el proceso constituyente que estamos viendo en Chile, y de qué manera puede ser incluido, ¿no? Si es que se puede, en la nueva Constitución. Buenos días, senadora. Muy buenos días, y pido muchas disculpas por haber ingresado tarde. Tuve problemas con la tecnología. Era más fácil de lo que yo pensaba y me demoré mucho rato, así que muchas disculpas por haber ingresado tan tarde. Y agradecer esta invitación al Seminario Internacional de ANEF, saludar a su presidente, a José Pérez, saludar a cada una, a Marcia Lara, está siempre en el área de género luchando, y a cada una y cada uno de los asistentes a este seminario. Saludar a Claudia, que va a estar moderando, ¿no? Bueno, yo después de lo que mi antecesora, Verónica, expuso, creo que no hay mucho más que decir desde el punto de vista del origen, el desarrollo y también la construcción del mecanismo. Yo solamente me voy a referir a las incógnitas que hay sobre qué ha pasado acá en el Parlamento chileno con la ratificación del convenio 190. Nosotros hemos tenido muchos contactos con ANEF, con las organizaciones de la Central Unitaria, con todas las organizaciones de mujeres que han sentido este instrumento como un instrumento muy importante de avance en hacer cada vez más visible todas las situaciones de violencia que viven las mujeres en todas las sociedades, en todos los países del mundo. Por cierto que cuando uno mira la historia, la trayectoria de lo que ha sido tratar de instalar la violencia de las mujeres en la arena del debate político, del diseño de políticas públicas, en la toma incluso de conciencia que muchas vivencias de las mujeres, de situaciones laborales o situaciones familiares, situaciones académicas o en el ámbito en que estemos, son situaciones de violencia que se viven por el solo hecho de ser mujeres. Instalar eso ha sido un largo camino, un largo trayecto, décadas de trabajo de los movimientos feministas, de los movimientos mujeres. Entonces, cuando uno mira el mecanismo con el nivel de avance que representa en la formulación de políticas, no queda más que alegrarnos muchísimo que hoy día estemos con un instrumento de alta generación, de muy nueva generación, que ya como explicaba Verónica, habla no solamente de violencia, sino que de acoso transversal, el concepto de género también entendido, ¿cierto?, en lo masculino, lo femenino, y por cierto, instalado en el medio de las relaciones laborales. Y por cierto, en un ámbito muy importante, el Estado, porque el Estado no es neutro en materia de abuso y violencia hacia sus funcionarias y a sus funcionarios. Entonces creo que es muy importante la incorporación de la violencia, el acoso en el aparato público. Lo que yo quisiera señalar fundamentalmente es que, por cierto, que acá en Chile lo hemos tomado como un trabajo que viene siendo parte de esta movilización, de esta preocupación, y en el Parlamento no ha habido tanto eco como hubiésemos querido que sucediera, pero sí lo hemos asumido desde la presentación que ha debido hacer Chile, al menos en la etapa de la sumisión. Recién el 18 de diciembre del año pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Trabajo hicieron llegar acá, tanto a mí como presidente del Senado, como a Diego Pausen, presidente de la Cámara de Diputados, nos hicieron llegar una carta donde ellos establecen que dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19, número 5 y 6 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, ratificada por Chile, de que dispone que los países miembros puedan ratificar el convenio que, como muy bien decía Verónica, ya fue ratificado por algunos países. Nosotros recién estamos en la etapa de la sumisión, el 18 de diciembre. Ahora, ¿qué irá a suceder con la conformación del proyecto de ley?
que tiene que ser presentado al Congreso. En eso hemos estado trabajando, insistiendo, desde la Comisión de Trabajo, donde yo pertenezco, a la ministra Saldívar, y también hemos estado planteándoselo al canciller, al ministro Andrés Alaman. Depende de ellos que podamos hoy día tener ya el inicio de la ratificación hacia un proyecto de ley. Pero por lo menos hemos logrado que después de bastante trabajo, de bastante movimiento, ¿cierto?, que se ha hecho a través de la ANEF, de la Central Unitaria, que finalmente se enviara esta carta, este informe del inicio de la tramitación de la ratificación. Ahora, yo creo que va a ser de un impacto muy importante en el debate que hoy día tenemos en el país, yo creo en el mundo, acerca de la violencia de género vista de manera integral. Porque es muy importante que estemos avanzando a leyes de nueva generación. Muy bien decía Verónica cómo el tema de la violencia intrafamiliar de repente se vio mucho como un tema íntimo, como un tema muy puertas adentro, como un tema que tenía que ser resuelto por las personas, las familias, los que ahí concurrían a estas situaciones de violencia. Y hoy día es tan importante como esta violencia, que costó años demostrar, hacerla visible, castigarla, sancionarla, hoy día también es un elemento gravitante en el mundo del trabajo. Y muy bien, como decía Verónica, cuando estamos en pandemia, con la modalidad telemática, y cuando se conjugan todas las funciones al interior del hogar, por cierto, las relaciones de violencia empiezan también a gravitar en la relación laboral que se está teniendo desde la mesa de su casa, con su computador, con los niños, los hijos, las hijas, la tarea doméstica, y las relaciones, ¿cierto?, de violencia que empiezan o existen ya en el grupo familiar entre hombres, mujeres, niños, niñas, adultas, tercera edad, porque al final la ley de violencia intrafamiliar, la 20.066, terminó siendo una ley que ampara e incorpora todos los tipos de violencia al interior del hogar. Pero muy importante también cómo hemos sido capaces de avanzar, de sacar la dimensión que se vive de violencia entre personas, fundamentalmente hombres y mujeres, de sacarla a un nuevo tipo de legislación que avanza al concepto de violencia de género, de violencia integral. Y donde, por cierto, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo tiene también su impacto. Hemos estado trabajando hace bastante rato, no ha sido fácil, son legislaciones complejas, en la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, donde yo creo que se junta con esta propuesta del nuevo mecanismo que ha definido la OIT para hacer visible y castigable. Yo espero que, no conozco, pero quizás podríamos hacer la pregunta, cuáles van a ser los elementos sancionatorios al interior de las empresas, al interior del Estado, cuando se producen estas situaciones. Ahí yo creo que también Verónica lo señalaba, el papel de los sindicatos, ¿cierto? También en la gestión de este instrumento. Creo que de esta manera podemos ir avanzando en las distintas dimensiones donde se vive en la sociedad, en este caso en el trabajo, en las relaciones laborales, en empresas privadas, en el Estado, avanzando a que, y sobre todo yo lo quiero tomar y lo quiero reivindicar como un triunfo muy grande del movimiento de las mujeres, porque quizás ha sido muy difícil hacer entender o transmitir que la violencia es un elemento que está gravitando tan centralmente en la vida, en el desarrollo de nosotras como personas, que ha sido muy difícil esa vivencia, ese sufrimiento, digamos, esa forma como se truncan los proyectos de vida de las mujeres, ha sido muy difícil transmitirlo a una política pública, ha sido muy difícil transmitirlo a las agendas legislativas y por sobre todo muy difícil, ustedes ven hoy día con la propia ratificación del convenio 190, a las esferas de política de toma de decisiones. Entonces, creo yo que es muy importante avanzar en este tipo de mecanismos, legislaciones de última generación, porque son instrumentos que al final tienen un impacto
no solamente normativos, de políticas públicas, sino que de la vida diaria, cotidiana de las personas. Entonces yo creo que en ese sentido han ido confluyendo voluntades, decisiones, procesos que se han echado a andar, tanto sociales como políticos, como académicos, en que la violencia se ha transformado en un eje, en un tema que es consustancial a la vida cotidiana, a los procesos sociales hoy día de cara al siglo XXI. Entonces, yo no puedo más que alegrarme que también en la esfera del trabajo, donde se viven muchos abusos, ¿cierto? Donde se vive el abuso de la desigualdad salarial, también esta brecha inmensa entre hombres y mujeres, en donde según estudios tenemos hasta un 30% de diferencia en los ingresos, ¿cierto? Los salarios de hombres y mujeres, que posteriormente rebotan en las pensiones que recibimos las mujeres, que son también 30 a 40% menos que los hombres. Yo creo que es muy importante que se visibilice la violencia en los procesos cotidianos de la vida laboral. Y no me queda más que, por cierto, desde esta esfera política donde hemos tenido dificultades, lamentablemente esto es un instrumento que el gobierno toma las decisiones. Hemos hecho bastante presión, creo que falta aún más, para que ingrese pronto el proyecto de ley en la perspectiva de ratificar el convenio. Yo me quedo hasta ahí, de verdad, creo que estamos en un momento de mucha, yo diría, fuerza para hacer cambios sustantivos en la vida cotidiana de trabajadoras, trabajadores, pero sobre todo de qué manera somos capaces, a través de todas estas iniciativas, capaces de construir sociedades que desechen, que erradiquen la violencia. Por cierto, estos instrumentos, estas leyes son muy importantes, pero yo soy una fanática y una convencida y predico todos los días que nada de esto va a ser efectivo si es que no iniciamos campañas de educación no sexista, de educación de respeto, ¿cierto?, entre los seres humanos, que desprovisto, ¿cierto?, de los prejuicios, de las visiones, de diferencias raciales, de discriminación por opciones sexuales, de discriminación hombre-mujer, que quizás es la más profunda discriminación y abuso que existe en las sociedades del mundo. Y creo que es muy importante que hagamos esfuerzos muy trascendentales para apuntar a este cambio civilizatorio, cuyo eje central debe ser la erradicación de la violencia en todas sus expresiones. Y por eso me felicito mucho que podamos avanzar en el convenio 190, que erradica la violencia en una de las esferas más importantes también para los seres humanos, porque es donde estamos todos los días asistiendo, viviendo, del cual dependemos, ¿cierto?, para nuestra sobrevivencia, que es el mundo del trabajo. Así que yo deseo mucho éxito en que podamos seguir trabajando como movimiento y como fuerza social, pero también mi compromiso a que el gobierno envíe pronto el proyecto de ley al Congreso. Muchas gracias por la invitación. Claudia. Se cayó Claudia, parece. Sí. Senadora, agradecer desde ya su participación en este seminario y en todas las ocasiones que usted nos ha acompañado a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF y por supuesto al Comité de Mujeres de nuestra organización. Pero no puedo dejar pasar este momento y creo que todos los que estamos en este seminario internacional hoy día estamos con usted. Queremos expresar como mujeres de ANEF, como trabajadores y trabajadoras del sector público, expresar nuestro más repudio, gran repudio y molestia ante el actuar machista y autoritario y de violencia de género que usted vivió hace unos días atrás por el actuar del presidente Piñera. Esto nosotros no lo podemos permitir porque usted es la segunda autoridad de nuestra nación, de nuestro país. Por lo tanto, vaya para usted nuestra más profunda solidaridad y nunca más debemos permitir este tipo de actos hacia ninguna persona. Eso, senadora,
nuestro más respeto y profunda solidaridad para usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcia. Fue un bochorno republicano, pero las mujeres sabemos enfrentarlo, así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Claudia Vides. Sí, volví. Sí, Ahí volví. está. Bueno, yo quiero agradecer también a NEF por el gesto que han tenido con la senadora, porque somos muchas las mujeres que estamos muy indignadas, ¿no? por esta descortesía, ordinariez, por no decirlo así, que ha tenido el presidente de la República con nuestra segunda autoridad y con mucho orgullo con una mujer luchadora y valiente como ha sido la senadora Adriana Muñoz. Así que también me sumo particularmente como muchas mujeres chilenas. Gracias. Que esperemos que, Adriana me conoce, que se nos pase la rabia a tratar de hacer cosas, pero todavía estamos con mucha rabia, senadora. Bueno, yo quiero ahora presentar a Mara Rivera, quien también nos va a hablar desde la Argentina, ¿no? Nos va a hablar qué es lo que ha posibilitado la ratificación del convenio y la importancia de la organización de mujeres para este logro, un poco como también se había referido la senadora y de alguna manera también Verónica. Y contar, bueno, me caí un poco, entonces se me cayeron todos los archivos, así que Mara, te pediría por favor si puedes presentarte también desde tu espacio sindical, laboral, en esta presentación que vas a tener ahora. Muchas gracias. Bueno, Claudia, muchas gracias. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Antes de presentarme, quiero agradecer la invitación a Marcia, a José y a todos los compañeros y compañeras de ANEF. Yo soy del sector energía eléctrica de Argentina, soy subsecretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Relaciones Gremiales de APSE. APSE es la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía Eléctrica. Así que bueno, acá estamos, la verdad que muy contenta de participar. Pertenezco también al Comité de Mujeres de Argentina, de la ISP. Este año fui coordinadora junto a la compañera de Aguas. Así que bueno, acá estamos y me parece la verdad que muy nutritivo el aporte que podamos realizar como país sobre el trabajo que realizó Argentina desde el movimiento obrero y en especial, como bien se dijo acá, las mujeres sindicalistas que fuimos a dar esa batalla con respecto a lo que fue la campaña por la ratificación efectiva que se dio en nuestro país sobre el convenio 190. Bueno, ante todo decirles que las organizaciones sindicales somos vanguardia, no solo a nivel nacional en nuestro país, sino como internacional, en instalar el tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en la agenda pública y en nuestro país en particular, porque de hace años ya venimos trabajando en el tema, desde nuestros sindicatos, desde las centrales obreras, y también desde los distintos espacios del Estado que lo permitieron y ahora lo permiten. Conocemos las distintas normas jurídicas que tiene nuestro país, como provinciales, municipales, vigentes, pero también conocemos las dificultades para su implementación. Lo mismo sucede con nuestros convenios colectivos. Somos los trabajadores y trabajadoras los que mayormente impulsamos y luchamos para que estas herramientas sean efectivas y resolutivas. Ya que en Argentina tenemos una gran deuda que estamos brevemente por saldar, que es la falta de una ley de alcance nacional de violencia y acoso laboral. Y ahora me quiero remontar unos 5 años atrás. En Argentina, a partir del 2015, con la explosión del colectivo Ni Una Menos, otros engranajes se pusieron en marcha, donde los sindicatos fuimos y somos partícipes centrales, más allá de que nosotros ya veníamos trabajando en el tema, pero visibilizar la violencia de género, los femicidios, y que haya tenido un impacto social, como lo tuvo acá en Argentina, logró que esto también recaiga en el ámbito laboral. Porque bien sabemos que el violento es violento en la casa, en el trabajo y en cualquier otro ámbito. Allí los sindicatos tomamos aún un fuerte compromiso, generando herramientas para erradicar todo tipo de violencias, incorporando protocolos de actuación y prevención a nivel de instituciones, como también dentro de las organizaciones sindicales, porque siempre decimos que tenemos que empezar por casa y después salir hacia afuera. En APSE, por ejemplo, les doy un ejemplo del sector energía, tomamos ese compromiso y trabajamos desde la subsecretaría una herramienta fundamental que fue el lanzamiento en mayo del 2019 de un protocolo propio de prevención y actuación ante casos de violencia
y acoso en el ámbito laboral con perspectiva de géneros. Ante este compromiso y en el marco del protocolo actúa un comité interdisciplinario con apoyo legal y médico, donde se resguarda discreción en el tratamiento de la información y sobre todo en la actuación y el acompañamiento. Esta herramienta impulsó a realizar capacitaciones, no solo a nuestros dirigentes sindicales, sino también a nuestros representantes, a nuestros delegados y delegadas, quienes son los que están en la primera línea en los sectores de trabajo. Y son los primeros que reciben la denuncia de un trabajador o una trabajadora que no solo se animó a denunciar, que eso no es poco, sino también es una persona trabajadora que está sufriendo un riesgo psicosocial importante y que afecta su vida personal. Por otro lado, también tener en cuenta que es importante no solo saber cómo actuar ante un caso que se nos presente, sino trabajar los métodos de prevención, y así fue como en APSE no solo realizamos el lanzamiento del protocolo, con los talleres y capacitaciones para conocer nuestro marco normativo y dispositivos de prevención, sino también realizamos campañas de sensibilización a través de difusión, promoviendo condiciones de igualdad y equidad, con el fin de dejar de naturalizar estos comportamientos violentos que se da más, y esto hago un paréntesis, en los sectores masculinizados, que se naturalicen mucho estos tipos de comportamientos. Bueno, antes de meterme de lleno en las acciones del movimiento obrero, que es un poco lo que le vengo a contar, me parece interesante, para ponernos en clima de lo que pasa en Argentina, dejarle algunos datos para que se tome la magnitud de la importancia que fue incorporar el convenio 190 y de tener una legislación propia en Argentina. En nuestro país, al menos 3 de cada 10 trabajadores y trabajadoras son víctimas de situaciones de violencia y acoso en sus ámbitos de trabajo. En términos numéricos, este porcentaje significa que aproximadamente 5 millones de trabajadores y trabajadoras sujetos de derecho han o están atravesando situaciones de acoso sexual, agresión física, maltrato verbal, acoso, hostigamiento psicológico en su trabajo, que puede ser por parte de un jefe, jefa, terceros externos a la organización y asimismo también de sus pares. Esto es un dato más que preocupante, ya que sabemos que la violencia y el acoso accionan en la dignidad del otro hasta degradarlo y en grados extremos destruirlo, llevándolo hasta la muerte. Imagínense que esta estadística que le estoy dando es una estadística de trabajo formal. Imagínense el trabajo informal, el número que tenemos. Y para erradicar esto que venimos hablando y combatir esta realidad del movimiento obrero organizado, y digo organizado porque puntualmente la lucha que dimos fue con todo el arco del movimiento obrero, la dimos las 3 centrales obreras, la CTA Autónoma, la CTA de los trabajadores y trabajadoras y la CGT, y les voy a contar cómo surgió esta unidad. Los sindicatos que integramos la Internacional de Servicios Públicos en Argentina formamos parte de la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral. Esta red está conformada actualmente por más de 103 sindicatos, como bien dijimos, de las 3 centrales obreras argentinas. Representamos trabajadores y trabajadoras de todo el país, donde luchamos justamente contra el flagelo de la violencia y el acoso laboral, que atenta contra la dignidad y los derechos humanos de los y las trabajadoras. Si bien los sindicatos ya veníamos trabajando, como bien lo dije antes, nosotros teníamos anteriormente al gobierno macrista, al Ministerio de Trabajo, que tenía una oficina de asesoramiento contra la violencia laboral. En el 2015, justamente con la llegada del gobierno macrista, a la oficina de violencia laboral no se le permitió continuar el trabajo que se venía realizando con los sindicatos, y fue a raíz de eso que nos autoconvocamos y decidimos conformar esta red, para seguir con el intenso e inmenso trabajo que veníamos realizando, mejor dicho, con el Ministerio de Trabajo, y no dejar de visibilizar esta problemática que claramente, y a las pruebas me remito después de 4 años, se vio intensificada con la llegada de un gobierno neoliberal. Fue ahí donde no solo seguimos trabajando fuertemente, sino también que empezamos a generar acciones para ratificar el convenio 190. Y allí fue cuando empezamos a pensar estrategias desde esta red. La primera reunión la realizamos a fines del 2019 con diputados y diputados del espectro sindical. Nosotros en la Cámara de Diputados tenemos un grupo de diputados y diputadas sindicalistas, y justo al mes de tener esa reunión y contarle la importancia de avanzar con este convenio, asume el nuevo presidente, donde la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, allá en marzo del 2020,
Alberto Fernández marca como voluntad política ratificar el convenio y lo materializa esta acción enviando a través del Poder Ejecutivo el proyecto de ley donde recae en Cámara de Senadores. Ahí rápidamente, nosotros nos fuimos manejando muy rápido. Desde la red le solicitamos una reunión a la Cámara de Senadores y justamente nos dan la reunión al movimiento obrero antes de la votación y que se dé giro a la Cámara de Diputados. Posteriormente a eso vimos la importancia no solo de seguir trabajando desde el Congreso de la Nación, sino también tuvimos una reunión con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, cuando asume el nuevo gobierno, se retoman las actividades de la Oficina de Asesoramiento y Violencia Laboral. No solo hay un discurso presidencial de la acción del 190, sino también lo materializa a través de incorporar nuevamente esa oficina que había sido despojada de una forma en el gobierno de Macri. Y ahí nosotros marcamos no solo la pronta ratificación del convenio, sino también la importancia de tener una ley de alcance nacional, porque decimos, queremos la ratificación y el próximo paso, necesitamos la ley. Y acá me quiero detener en el rol de este ministerio, porque me parece que el ministerio tiene un rol fundamental post-ratificación, el Estado como eje central, como regulación, trabajando políticas públicas, y acá repensando un poco el futuro del trabajo, una política pública de acceso al empleo sin discriminación, con condiciones dignas y con pleno reconocimiento de derechos. Es fundamental pensar el convenio 190, que es una oportunidad que nos exige pensar un conjunto de iniciativas a la hora de legislar. Y volviendo un poco atrás al recorrido que realizamos para ratificar el convenio, posteriormente a la reunión con el Ministerio de Trabajo, sabíamos que quedaba una instancia final, que era la votación en diputados, y no se ponía en agenda, porque también entendimos el contexto de pandemia y las prioridades que había, pero nosotros seguimos firmes, porque ante cualquier pandemia también tenemos esta situación que es gravísima, la situación que le conté de los casos que tenemos en nuestro país de violencia y acoso. Entonces logramos realizar la reunión con Cámara de Diputados, pero ya directamente se nos dio lugar a una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Trabajo, que la Comisión de Trabajo por primera vez es presidida por una mujer sindicalista, así que nos recibieron muy amenamente, y ahí sale el dictamen para que luego, el 11 de noviembre en el Congreso, se convierta en ley nuestro convenio. Somos el tercer país en el mundo en ratificar, y el 15 de diciembre del 2020 se publica en el Boletín Oficial. Es importante señalar que en los discursos de lo que fue la votación de diputados y diputadas mencionaron el rol fundamental en este recorrido de las mujeres sindicalistas, un rol clave tanto de la mujer como así también lo fue la unidad que llegamos a generar del movimiento obrero. Así que acá teníamos dos situaciones importantes, fue la fuerza de las mujeres para llegar, el empuje, porque en esta red que les comento el 80% somos mujeres, y también una cuestión que fue la unidad que se logró del movimiento obrero habiendo tantas diferencias y aristas como existe en nuestro país. Fue fundamental este recorrido para la campaña, y hoy podemos decir que Argentina culminó el proceso de ratificación. Pero también sabemos que los sindicatos que integramos la ISP, y sobre todo un trabajo arduo que vimos del Comité de Mujeres de Argentina, como de la red, seguiremos trabajando para obtener la ley nacional. Compañeras y compañeros, no podemos pensar, y esto siempre lo ponemos en el eje en todas las actividades que hacemos, en servicios públicos de calidad, sin enfocarnos en trabajar la igualdad de oportunidades, que es el mejor camino para erradicar justamente la violencia de género. Creo fuertemente que el camino es el compromiso desde adentro, desde las organizaciones sindicales, y con ello ahí dar una pelea gremial y así fortalecer y ampliar derechos como lo venimos llevando hasta ahora. La verdad que recibimos positivamente la ratificación de este convenio, la recomendación 206 en Argentina, pero sabemos que nos queda un largo camino por delante, pero vamos a seguir con esta constancia de lucha, que es la lucha que emprendimos siempre desde el movimiento obrero organizado. Así que muchas gracias y estoy abierta a preguntas. Muchas gracias, Mara. ¿No hay alguna pregunta
quisiera, mandan felicitaciones a las 3 panelistas, muy buenas exposiciones, plantean aquí varios de los que nos están escuchando. Quisiera ver si hay alguna pregunta de las personas que están conectadas, sino para alguna que puedan ponerla en el chat, de las 84 personas, casi 90 que tuvimos en algún minuto conectadas. Jorge Carrasco, Claudia, está preguntando. Jorge Carrasco. El icono preguntas y respuestas. Espérate, preguntas y respuestas. Voy. Jorge Carrasco. ¿Qué explica que en Argentina, si se ratifica el convenio y si se logra ley de aborto, a diferencia de la mayoría de los países en Latinoamérica? Mara, yo creo que eres la más... Sí, a ver, yo creo que se dio una deuda pendiente, es una lucha de muchísimos años el tema de la legalización del aborto en Argentina. Es una constancia que nosotros, a pesar las mujeres, y yo me considero feminista, por eso lo digo, porque estuve siempre en la calle dando pelea, teníamos una agenda que no claudicábamos por nada, y creo que esa fuerza y la famosa marea verde que se llamó, creo que se hizo sentir en la calle cuando se perdió la votación en el 2018, así que creo que es la fuerza y la militancia lo que empuja a seguir adelante, más allá de las decisiones políticas que tengamos desde nuestro país, ¿no? Pero creo que esa constancia y la fuerza de las mujeres es lo que nos lleva, también con nuestros, tengamos en cuenta que Argentina es un país que hoy tiene 50 femicidios en menos de 2 meses, y eso también un poco habla de que no hay que dejar la lucha, que las leyes son herramientas, que hay que seguirlas militando. Hoy tenemos la ley del aborto y no significa que listo, se terminó la lucha, hay que ir por su implementación, y bueno, y acá estamos para dar esa pelea, ¿no? Hay otras preguntas, Mara, pero principalmente tienen que ver con las estrategias que realizaron en Argentina, y preguntan si puede haber alguna página o algún link para saber cómo trabajaron con los movimientos sindicales y sobre todo con estas tres centrales obreras, ¿no? Que casi siempre hay ciertas tensiones con el mundo sindical y que lograr la unidad no es una cuestión fácil. Sí, nosotros después voy a ir pasando los links, o se los paso a Marcia si los comparte. Tenemos los links de las redes sociales del Comité de Mujeres de Argentina, donde replicamos todas las acciones de lucha, la Red Intersindical contra la Violencia Laboral, que también tiene su página, y ahí se va publicando. Nosotros damos muchos talleres, capacitaciones, realizamos repudios, ¿no? Eso que hablamos de tolerancia cero, justamente es un poco de no mirar para el costado ante ninguna situación. Yo creo que las redes sociales nos traen eso, que es poder volcarlo todo ahí, así que pido que lo sigan desde Facebook, Instagram, a estas 2 páginas, y bueno, desde ya yo me pongo a disposición para enviar todos los links que sean necesarios a Nidia Bravo, que ahí consultó. Hay mucho material, y también desde la página de la Internacional de Servicios Públicos, Nayares siempre nos publica todas las notas, desde Interamérica está todo publicado. Yo pertenezco a un espacio de la Corriente Federal de Trabajadoras de la CGT, donde las mujeres sindicalistas tenemos un material de 3 cuadernillos, que me parecen súper interesantes también ponerlos a disposición, así que, bueno, esos son un poco... Bueno, ahí nos manda. Claudia, Sí. tengo una pregunta para la senadora. ¿Cómo puede afectar el convenio 190 a las empleadas judiciales que viven en completa indefensión frente al acoso sexual que ejercen los jueces? Es un tema. Bueno, el Poder Judicial también es un poder autónomo, pero es parte del aparato del Estado. Entonces yo entiendo que el mecanismo va a impactar también, y puede impactar también en el Parlamento, porque si hablamos de Estado no hablamos solamente de los servicios públicos, ¿no? Creo yo que es una tarea importante también a visibilizar, porque por cierto acoso sexual también hay en el Parlamento, y hay violencia.
Hay trato violento de funcionarios a funcionarias. Nosotros hablamos un poco más diplomáticamente de micromachismo hacia las senadoras, digamos, porque se viven también como lo de la moneda, ¿no? Que es una situación en que uno siente un trato despectivo por el hecho de ser mujer. Entonces son situaciones violentas, acoso hay también, por cierto, y creo yo que hay que trabajar para que impacte a todo el Estado, a todo, no solamente a los servicios públicos que dependen del Ejecutivo, sino que también al Legislativo y al Judicial. Yo tengo una última pregunta para Verónica, como para ir cerrando, que tiene que ver cómo ves los desafíos a nivel mundial para la ratificación, ¿no? Porque van poquitos países, lo cual por supuesto son importantes, pero ¿cómo ves el proceso en términos generales? Sí, interesantísima tu pregunta, porque solamente haciendo esta relación de que el convenio se adoptó en el año 2020 y que la primera ratificación duró un año, es decir, un año de proceso nacional, fue un indicador de que el convenio no iba a ser ratificado masivamente. Y yo podría plantear este tema desde un análisis político de lo que sucedió en la Conferencia Internacional del Trabajo en la misma adopción en el año 2020. La conferencia del año 2020 fue la conferencia centenario de la OIT y se discutían un instrumento de normativa internacional del trabajo, que era el Convenio 190, y un documento que era la declaración de centenario de la OIT. El documento de declaración del centenario de la OIT iba a marcar, mejor dicho, marcó la hoja de ruta, la línea que la OIT iba a establecer en este próximo periodo. Y hubo una correlación de fuerzas distinta. Nosotros podemos decir que en la adopción del Convenio 190 hubo una mayor correlación en favor del movimiento sindical internacional. Eso significa, y por eso lo planteamos, un triunfo de los trabajadores y trabajadoras en el mundo. No así la declaración de centenario. La declaración del centenario, más bien ahí tuvimos duros golpes en función más que nada de procesos de posible flexibilización. Esto implica que el tripartismo de alguna manera se da y el tripartismo no es acuerdo unánime. El tripartismo es discusión y es acuerdo, pero desde la situación de intereses de los grupos que están representados en el tripartismo, los trabajadores, los empleadores y los gobiernos. El convenio 190 tuvo una mayoritaria adhesión de los trabajadores, por supuesto, y de los gobiernos, no así del grupo empleador. El grupo empleador tuvo ya en el momento del voto, muchos estados, ustedes saben que la delegación ante la Organización Internacional del Trabajo también es tripartita. Entonces, un estado cuenta por sus tres partes, el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Hubo estados que no hubo una votación semejante entre trabajadores, empleadores y gobiernos. Los empleadores mayoritariamente votaron por no adoptar el convenio 190. Entonces, vemos que hay ahí un elemento que hay que considerar y que poniéndolo desde la perspectiva del sector público y también del sector privado, creo que no se ha mirado con mucho énfasis en la posibilidad que la ratificación del convenio o que un ambiente libre de violencia y acoso en el mundo del trabajo incide o repercute en la calidad de los servicios públicos y de los servicios privados. Es decir, que si es que hay un ambiente de trabajo libre de violencia, estamos también posibilitando que haya un mejor ejercicio y un mejor desempeño en los servicios públicos, en el Estado y también en el sector privado.
Bueno, hay varias preguntas que seguramente a Marcia y al equipo de ANEF le van a dar muchas posibilidades para poder hacer nuevos seminarios y emprender una campaña en Chile según todas las necesidades y planteamientos que están haciendo los diferentes participantes acá. Así que te doy el pase, Marcia, solamente agradecer. Creo que queda un desafío importante en el caso de Chile y por supuesto para todo el mundo, según lo que nos comentaba Verónica. Gracias, Mara, por la fuerza y bueno, y contarnos un poco de la experiencia y nos mandarás, por supuesto, todos los links, ¿no? Y materiales a través de Marcia. Y gracias, senadora, nuevamente por estar apoyando a las mujeres trabajadoras. Contarles que la senadora también es coordinadora de iniciativa de una agenda de género de COVID en el Senado, donde también se han incluido varias materias que hacen parte de las deudas, ¿no? que tenemos por muchos años, pero que además se acrecentaron en materia de trabajo con motivo de la pandemia y del estallido social. Así que también una agenda que pueden visitar ahí en una página web de Agenda de Género Chile, que pueden ver cuáles son las urgencias y necesidades de las mujeres. Gracias, Marcia, y gracias, José, si está por ahí todavía, y a todo el equipo, y a Nayaret, que también nos ha acompañado durante esta mañana. Hago el pase. Bueno, buenas tardes. Nuevamente, quiero reiterar la asistencia a este seminario internacional, nuestro primer seminario internacional como ANEF, dando este inicio al año sindical 2021. En primer lugar, excusar al presidente de la ANEF, que tuvo que salir del seminario dado a que tenía otra reunión, un compromiso con antelación con una asociación de funcionarios base de ANEF, y reiterar a nuestra presidenta del Senado, senadora Adriana Muñoz, reiterar nuestra solidaridad con usted ante el actuar machista del presidente de la República, esa forma violenta en la cual actuó hace unos días atrás y que por supuesto nosotros, los y las trabajadoras, no podemos permitir ni podemos normalizar. Es por ello que tenemos un largo camino como ANEF, como Comité de Mujeres, por sobre todo, y como parte integrante del Comité de Mujeres de la ISP, de seguir trabajando arduamente en bajar la información a nuestras bases y a todo el público en general, a todos los y las trabajadoras, porque este instrumento hoy día entendemos con mayor realce la importancia que tiene para el mundo laboral de los trabajadores y trabajadoras, vuelvo a reiterar, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde se ha agudizado ese maltrato, más aún a los compañeros que están en funciones de trabajo remoto o teletrabajo, donde se ha reiterado un nivel de violencia, un nivel que no habíamos visto. Y no tenemos bastantes instrumentos como para poder hoy día defender. Los que hay son sumamente burocráticos y lentos. Damos las gracias a las panelistas, Verónica Montúfar, muchas gracias por tu entrega el día de hoy, tus conocimientos que por supuesto quedamos con gusto a poco. Creo que tenemos un gran compromiso y vamos a tener que realizar un segundo seminario porque hay varias aristas que quedaron aún por resolver y que nuestros compañeros ahí siguen consultando en este chat. A nuestra compañera Mara Rivera, muchas gracias por tu experiencia y por la información que nos has dejado. Creo que tenemos que tomarlos como ejemplos a ustedes, porque a nosotros nos queda un gran camino. A la senadora, por supuesto, el presidente del Senado, gracias, mil gracias por siempre estarnos apoyando en todas nuestras demandas y porque sabemos que usted ha dado y va a seguir dando insistentemente la lucha para que este convenio se pueda ratificar prontamente. A Claudia Dides, nuestra moderadora el día de hoy, muchas gracias, Claudia, por tu participación y compromiso con la ANEF, y por supuesto a Nayaret Quevedo, quien siempre nos ha estado acompañando y por supuesto entregando toda la información. Para todos los asistentes, muchas gracias, y todo este material, toda la información, se la vamos a hacer llegar a sus correos.